Sí, Lagarto, les pido atención a ustedes, a los televidentes también, porque la siguiente nota va a reflejar una realidad que vive la ciudad de Córdoba, la provincia de Córdoba, respecto a datos estadísticos de un informe que elaboró la justicia provincial respecto a los delitos de integridad sexual en el año 2018. Hubo un aumento muy considerable en denuncias por este tipo de delitos que reflejado con lo que sucedió en el año 2017, aumentó un 30%. Pero lo terrible de todo esto, Lagarto, es que se confirma algo que siempre se elaboraba como una presunción, que era que las violaciones ocurrían dentro del entorno familiar o cercano a la víctima. Bueno, esto se pudo corroborar a través de un estudio y estadística que confirma esto que mencionó, doctor. Gracias por atendernos. Sí, bueno, ¿cómo está, Andrés? A ver, acá hay dos cuestiones a destacar. Primer punto, lo que se incrementó no son las violaciones, ¿no? Esto hay que aclararlo, las violaciones han seguido en el mismo porcentaje y en el mismo número. Lo que sí se incrementó es el resto de los delitos que vulneran la integridad sexual. Estamos hablando del grooming, el abuso sexual, exhibiciones obscenas, etc. Sobre eso se incrementó, como bien decías vos, un 30%. Y también confirmo lo que decís, que se da dentro del seno familiar. Dentro del seno familiar porque dentro de los casos, por ejemplo, de violación, en el 99% de los casos hay una relación parental o de confianza muy cercana entre la víctima y el victimario. En el resto de los casos, el 80% de los casos se da también esa relación de parentesco o de confianza. También hay otra cuestión a destacar. El 49% de los casos, las víctimas son menores. Y dentro del contexto general, el 84% de los casos, las víctimas son mujeres. Y el 13,5% son varones. Bien. Los victimarios, o sea, las denuncias que se realizan por delitos de integridad sexual, sigue teniendo como eje al varón. Así es, sin duda. Sin duda, tiene como eje y como prioridad al varón, por sobre todas las cosas, con lo cual siempre la víctima es el más vulnerable y en esto tenemos que trabajar fuertemente. O es el niño o es la mujer. En esto la prioridad de nuestro esfuerzo tiene que volcarse para proteger al más vulnerable, ¿no es cierto?, que es la mujer o es el niño menor de 17 años. ¿A qué consideran desde la justicia la masiva, podemos decirlo tal vez de esta manera, concurrencia de las víctimas a realizar esta denuncia? ¿Hay alguna causa en particular por lo que vean que haya un aumento considerable de un 30% de un año a otro? Sin duda. A ver, nosotros estamos realizando estadísticas desde el año 2015. A partir de antes ya venimos trabajando y preocupados por esta problemática. No trabajamos en forma aislada, trabajamos en forma articulada con el Poder Ejecutivo, con el Tribunal Superior de Justicia. Y en estos últimos años hemos puesto 2 fiscalías especializadas en delitos contra la integridad sexual. Hemos creado 3 fiscalías especializadas en violencia familiar, que estaríamos justamente, también investigan este tipo de casos. Está el Polo de la Mujer, que ayer justamente se inauguró un parte del edificio completado con equipos multidisciplinarios, con médicos, psicólogos, con abogados, digamos, con un abordaje hacia la problemática, no solo desde el punto de vista técnico o de la política de persecución penal, sino también desde el punto de vista humano, que este es el abordaje que hay que darle a este tipo de conflictos. Entonces, dada toda esta circunstancia y este trabajo que se viene haciendo con un gran esfuerzo por parte del Estado Social de Derecho que tenemos, esto ha generado una confianza en los más vulnerables, ha generado una confianza en las víctimas y esto no es que se ha incrementado, esto se está visibilizando en forma distinta. La víctima se está animando porque se siente contenida por el Estado. Bien, con respecto a los niños, la menoridad, ¿quién acompaña a la víctima, en este caso los menores justamente, a través de la denuncia? Bueno, acá justamente, por eso está
el Polo de la Mujer con las unidades judiciales especializadas. Vuelvo a decir, el equipo multidisciplinario es fundamental en esto. Esto no es un abordaje técnico, no es un abordaje jurídico. Eso es simplemente una parte, porque sin duda estos delitos no pueden quedar impunes y necesitan de un castigo. Andy. Y necesitamos proteger a la sociedad para que no haya más víctimas. Pero el abordaje humano con un equipo interdisciplinario, con médicos, con psicólogos, con trabajadores sociales, es fundamental para el acompañamiento y el abordaje humano de este conflicto. Lagarto, le colocamos el Sí. auricular al doctor Gómez Demel, ya los escucha. Sí, doctor Demel, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. La verdad que es muy interesante el planteo y abre una discusión maravillosa desde el punto de vista de que muestra que el Estado y nosotros como sociedad vamos evolucionando, rompiendo algunas barreras culturales, y a mí se me vinieron a la cabeza muchos recuerdos de mi juventud y pensar que estas cosas existían, porque no es una novedad, no es que comenzaron a existir ahora. Recién lo manifestaba usted, ahora se visibilizan, pero esto existía. Y creo que el Estado ha participado acá también muy activo para que haya un cambio, o por lo menos ayude a un cambio cultural, el cambio de la denuncia, de hacerse cargo, de mostrarlo y de saber que uno no va a ser victimizado, o por lo menos va a estar protegido. Así es, Lagarto. Buenos días. ¿Cómo anda usted, Lagarto? Bien, bien. Mire, la verdad que es así, compartimos totalmente esta conclusión, por eso tenemos que seguir trabajando en el mismo sentido, Lagarto. Hay que seguir trabajando, hay que sumar esfuerzo en esto, hay que especializarse en toda esta temática para poder abordarla en forma eficiente, en donde las víctimas se sienten contenidos, seguir rompiendo estas pautas culturales y para que los más vulnerables estén protegidos. Y para eso está el Estado, y para eso está el Ministerio Público Fiscal, que debemos proteger el bienestar general de la sociedad y principalmente de aquellos que son más vulnerables ante los más fuertes y ante aquellos que no respetan la ley. Claro, doctor, lo que sí me llama mucho la atención, y habrá que investigar por qué se produce, o por lo menos yo no me doy cuenta por qué se produce, la cercanía, digamos, entre víctima y victimario, una cercanía así casi vinculante desde lo familiar, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que lo hace más complejo al abordaje de este conflicto social que tenemos. Porque si esto fuese externo, por ahí uno podría tener herramientas mucho más sencillas para abordar esta conflictividad. Pero dado que esto está dado dentro del seno de la familia, mientras no haya una ruptura de estas pautas culturales, el abordaje es muy difícil. Entonces, le agradecemos desde ya que podamos tener esta entrevista, que esto se pueda publicitar y mediante esta forma también romper estas pautas culturales. Por eso es el trabajo estadístico que hacemos, para tener una clara fotografía de cuál es la problemática, ver cómo podemos abordarla, cuánta energía debemos poner en esto y que la sociedad lo sepa, que sepa que el Estado está atento, que el Estado está trabajando para abordar en forma eficiente este conflicto. Fiscal, buen día. Han aumentado también en un porcentaje, creo, bastante significativo los casos de grooming, ¿verdad? Sí, bueno. Yo creo que eso tiene una particularidad. Hablemos de que el caso de grooming se da mediante un modo o una herramienta que en la historia moderna, digamos, es nueva. Estamos hablando de Internet, concretamente. Acá en Córdoba, justamente dentro de una de las fiscalías adjuntas, ya hace tiempo se creó un área de cibercrimen. Hemos armado congresos, jornadas permanentes, intercambio con otras provincias, viendo la problemática también con otras instituciones internacionales que nos llegan los casos de grooming, porque esto trasciende también las fronteras. Empezamos con conflictos modernos en donde ya las fronteras o las jurisdicciones son difíciles de determinar. Por eso también por ley se creó una Fiscalía de Cibercrimen. Este modus operandi a través de Internet que se da para cometer delitos es un modo distinto y en donde también tenemos que ir focalizando una energía distinta a los efectos de poder abordarlo con mayor eficiencia. ¿Cuál es el mes más complicado en materia de denuncias
sobre este tipo de delitos aberrantes, fiscal? Y es fin de año, siempre se da sobre fin de año, que en realidad es donde los conflictos en general crecen, ¿no? A fin de año. Es decir, que estamos parados en el mes más complicado. De mayor ebullición. Sin duda. Por lo menos hasta ahora con los antecedentes que tenemos es así. Bueno, doctor fiscal, le agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Le mando un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes por su atención y por hacer público esto. Les agradezco, muy amable. Gracias, muy amable. Bueno.